Esta tarde tenemos como invitado para presentar su conferencia Hackear Museos. Tiene un subtítulo que no me aprendí. ¿Cómo abrir la relación? ¿Cómo abrir la relación entre Procomún y patrimonio? Lo habrán visto anunciado. Les agradecemos su presencia en una tarde fría y melancólica como esta. Yo voy a decir nada más unas palabras de presentación de Antonio. Veo en el auditorio varios rostros conocidos para quien nada de lo que yo diga será novedad, pero también veo algunos rostros que por lo menos no he ubicado en algunas otras de las conferencias de Antonio, entonces para ellos quizá sea muy útil o un poco útil lo que yo diga. Antonio Lafuente, amigo de la UNAM, amigo de México, amigo de muchas comunidades y un número creciente de comunidades de nuestro entorno. Es un personaje polifacético, quizá la misma palabra polifacético queda corta. Algunos que lo conocemos de cerca y de lejos desde hace años, hemos venido observando cómo sus intereses intelectuales crecen, profundizan, se expanden sin respetar como debe de ser, y él es una de las cosas que nos ha enseñado a hacer, cartabones, sin respetar límites disciplinarios, sin respetar tabús o prejuicios de lo que debe ser un académico. Antonio empezó como historiador de la ciencia. Los que no lo saben, quizá una de las actividades o de los espacios del pensamiento más interesantes en las últimas décadas del siglo XX se dio en la historia de la ciencia, y Antonio participó desde joven de una manera activa, intensa y muy creativa en algunos de los desarrollos importantes que se dieron en el área de historia de la ciencia en los años 80, 90, en particular relacionados al ámbito hispánico. Pero la historia de la ciencia en esa época tenía una peculiaridad, y es que era una disciplina que cada vez se volvía más iconoclasta, cada vez necesitaba incorporar a su espacio más saberes, no solo de historiador, no solo de científico, sino de sociólogo, de antropólogo, de analista de la cultura, en fin, porque los problemas que enfrentaron los historiadores y siguen enfrentando de la ciencia se volvieron cada vez más complejos. Y esto, no sé si eso nada más, pero ese es uno de los motivos por los cuales Antonio se volvió cada vez más un intelectual redondo, completo o multifacético, ¿sí? Los últimos años lo hemos visto incorporarse de una manera muy intensa, muy ferviente, muy activa al espacio público, trayendo toda su sabiduría al análisis de lo que está pasando con los saberes fuera de la academia, ¿sí? Los saberes colectivos y con las participaciones de los públicos en los saberes. La noción de que existen muchísimos conocimientos, saberes, muchísimas circulaciones de los mismos que están fuera de los espacios disciplinares y que necesitan ser reconocidos y necesitan ser inteligentemente descritos y compartidos, ha movido el espíritu de Antonio y en especial ha centrado su actividad en un espacio en Madrid, del cual es uno de los principales promotores, que es el laboratorio del Procomún en el Media Lab del Prado de Madrid. Él ha sido uno de los promotores de que en México y muchos otros sitios se empezara a pensar
en estos temas. Entonces, bueno, cada vez que viene a México, que es por fortuna una vez al año por lo menos, nos presenta sus indagaciones, sus propuestas, sus elaboraciones que tocan muchos aspectos, ¿sí? Filosóficos, sociológicos, políticos, prácticos, legales, en fin, podría yo seguir. El día de hoy, invitado por el Museo del Chopo, ha propuesto entonces hablar de museos, que es un viejo tema que él ha trabajado como historiador de la ciencia y que de alguna manera el museo como espacio de reflexión le ha dado mucha riqueza a algunas de las contribuciones de Antonio. Bueno, ya hablé mucho, se trata de que hable él, entonces le dejo la palabra a Antonio Lafuente. Supongo que hacia el final de su intervención, si ustedes tienen ganas todavía, habrá oportunidad de conversar y entonces yo moderaré esa conversación. Mientras tanto me bajaré ahí abajo como una parte del auditorio. Buenas tardes, muchas gracias Carlos por tus generosas y exageradas palabras. Lo único que tiene razón es que es verdad que me estoy convirtiendo en un intelectual redondo, pero no es en el sentido en el que él lo ha dicho, pero de todas maneras le estoy muy agradecido, realmente muy agradecido, porque nuestra sociedad de bombo mutuo es una sociedad que funciona muy bien, pero siempre me sorprende diciendo cosas que yo creo que no me merezco, pero que sí intento merecer en algún momento en el futuro. El otro día me contaba una amiga que habían hecho un experimento en el centro de trabajo donde estaba, que consistía en taparle los ojos a alguien que iba a dar una conferencia y para que hablara sin ver a su público, porque querían poner a prueba si uno tenía suficiente, el que hablaba podía tener suficiente confianza en las gentes que le escuchaban, y que era un experimento para medir hasta qué punto sin esa confianza uno se puede dirigir a la gente. Y no sabía que yo era el experimento, porque ahora vengo aquí y realmente no veo a nadie. Yo veo gente, sí, veo, pero no le puedo ver a nadie los ojos, y es para mí una experiencia nueva, una sorpresa que no sé cómo voy a poder llevar, pero al final lo valoraré. Olvidé decir que, por supuesto, estoy muy agradecido al Museo del Chopo. Para mí es un honor. He visto las actividades que hay y creo que es verdad que encaja muy bien lo que voy a contar con lo que ellos pretenden también hacer. Voy a comenzar contando una anécdota que aparece en una película que yo adoro, de 2003, Las invasiones bárbaras, de Denis Arcand, donde es una película muy extraña, muy simpática, hilarante, donde una persona que tiene un problema de cáncer, un cáncer terminal, y está en el hospital y están esperando a que se muera, decide convocar a su familia, a sus exmujeres, sus hijos, sus amigos, y allí en la misma sala del hospital organizan reflexiones filosóficas, políticas. Están un poco enfadados con el capitalismo y están un poco enfadados con la cultura norteamericana. Son gentes del 68 que fueron progres en su día y ahora están allí entre risas y entre llantos, pues están pasando revista a lo que pasa en el mundo. Y hay un hijo que tiene el enfermo terminal, que vive en Londres y es un broker, trabaja en la bolsa, no tiene escrúpulos, viste de Armani y viene con su mujer, con su esposa, a dar compañía a su padre en las últimas horas de su vida. Y la esposa se dedica, es una marchand de arte y aprovecha el viaje para tratar de hacer algunos negocios. El hijo también está todo el tiempo con el móvil arreglando los problemas del mundo, o lo que él cree que son los problemas del mundo. Y la esposa hace lo mismo. Entonces va a visitar los sótanos de la Catedral de Montreal, donde han depositado tesoros religiosos, artísticos,
que estaban por todas las iglesias de Canadá, pero como el culto ha ido disminuyendo y entonces cada vez hay menos católicos, pues han tenido que ir cerrando templos y todo el patrimonio de la iglesia canadiense ha desembocado en los sótanos de la Catedral de Montreal. Entonces va allí a visitarlo a ver si compra alguna cosita para introducirla al mercado. Y el cura que le acompaña, una autoridad de la iglesia canadiense, se le ve como tiene los ojos brillantes, pensando que se va a poder deshacer de una parte de ese patrimonio que no saben bien qué hacer con él, y le va mostrando cómo hay cálices, reliquiarios, cuadros, casullas, toda esta parafernalia que se mueve siempre alrededor de la iglesia, y al final ella, que ha visto ya todo lo que tienen allí a la venta, le pregunta: ¿y tienen ustedes cálices franceses del siglo XVIII? Dice: no, de eso no tenemos. Dice: entonces todo esto no vale nada. Y se da la vuelta, se acaba la visita y queda la pregunta flotando para quien está viendo la película, de si ese será el destino del patrimonio y cómo vamos a resolver la expansión ilimitada de objetos que un día pues consideramos valiosos, consideramos tesoros realmente, y ahora están amontonados, acumulados en un espacio, en un hueco civilizatorio que hay en los sótanos de la Catedral de Montreal. Es una anécdota que nos da para preguntarnos un poco si eso es realmente lo que podría estar pasándole al patrimonio, o no es más que una exageración para provocar una risotada entre quienes están viendo la película. El título de la conferencia, como ha dicho Carlos antes, será cómo abrir la relación entre patrimonio y procomún. Y lo primero que debería entonces explicar, porque no es seguro que todo el mundo lo sepa, es qué es el procomún. Es el procomún, para ir deprisa y no detenerme en todos los detalles, lo defino o lo definimos como los bienes que son de todos y de nadie al mismo tiempo. Como por ejemplo el aire. El ejemplo paradigmático para entender lo que es el procomún es el aire, que es un bien que por fortuna nadie nos puede prohibir que respiremos y nadie puede todavía apropiárselo, y todos lo necesitamos para vivir. La lengua probablemente también habría que considerarlo en el otro extremo, en el extremo de los bienes, digamos, culturales, otro bien que es de todos y de nadie, que cuanto más se usa, más crece, más se enriquece, más valor tiene, pero sobre el que, en efecto, como también pasa con el aire, hay presiones enormes para ser privatizado. Así que, para empezar a hablar, pues quiero también mencionar unos cuantos bienes comunes para ir mejorando la descripción del cuadro, e incluir, por ejemplo, el agua, es otro bien de todos y de nadie, que está crecientemente siendo privatizado. El genoma humano sería otro bien de todos y de nadie al mismo tiempo, un bien curioso, porque siendo que en cada célula de nuestro cuerpo está todo el genoma humano, en cada célula de nuestro cuerpo y de cada uno de los habitantes del planeta Tierra, siendo el bien más abundante del planeta Tierra, sin embargo, en este momento 2/5 partes del genoma humano están privatizadas, lo cual parece ridículo, absurdo, y es paradójico. Es paradójico que el mundo esté yendo en esa dirección. Pero conectar la noción de patrimonio con la de procomún tiene su aquellito, tiene su interés. Porque mientras que, y parecería que es como imposible conectar esas dos cosas, porque mientras el patrimonio es de esas cosas que son asunto de funcionarios, el procomún parecería que es un asunto que sobre todo moviliza activistas. Son dos mundos que no tienen nada que ver uno con otro. Mientras que el patrimonio sobre todo tiene que ver con objetos, el procomún, como luego iremos viendo también un poquito más adelante, tiene que ver sobre todo con comunidades, mientras que el patrimonio también tiene que ver con el despliegue del Estado-Nación. La cultura del procomún, en apariencia, es una cultura más cosmopolita, no está restringida, ni puede ser restringida por los imaginarios del Estado-Nación, porque el aire no puede, por fortuna, todavía ser nacionalizado, ¿no?
También el patrimonio tiene que ver con lo memorialístico, lo asociado con la memoria, mientras que, como también podéis imaginar y luego seguramente saldrá el tema, el procomún tiene que ver más con la ciencia que con las humanidades. Tiene que ver con las humanidades, pero ya iré mostrando por qué creo que tiene más que ver con las nuevas tecnologías y con la ciencia. Y por fin, el patrimonio parecería que está asociado sobre todo a un proyecto de defensa del pasado, de sostener el pasado supuestamente amenazado, mientras que el procomún estaría un concepto que hemos inventado para pensar cómo sostener el futuro, cómo hacer que haya un futuro posible, habitable, vivible para todos los humanos, ¿no? El segundo concepto que aparece en el título, y que también yo creo que debería ser un poco explorado, aclarado, para luego avanzar con algo de más fuerza, es lo de hackear, ¿no? Hackear, como saben ustedes, es una palabra que describe, o el hackeo, o los hackers, que describe a una comunidad de principalmente, inicialmente, tecnólogos, pero que agrupa a gentes de otras culturas, de otras procedencias, que se niegan a aceptar que algo como el código que describe el funcionamiento de los ordenadores pueda ser cerrado, pueda alguien impedir que yo sepa cómo funciona el código. Esto sería comparable a que cuando uno compra un coche estuviera el capot del coche soldado por completo y nadie pudiera abrirlo aquello para arreglarlo en el supuesto de que tuviera una avería. Todo el sistema de software propietario que hay en el mundo tiene esta misma característica, la que es imposible abrirlo para adaptarlo a mis necesidades, para corregirlo y hacer que funcione de una manera distinta a como fue diseñado por quienes lo programaron, por quienes lo planificaron. La palabra hacker y hackeo, de todas maneras, se ha ido ampliando, sigue conservando este tufo, esta tonalidad que llega desde su origen, la capacidad que los humanos tengamos de resistir las cajas cerradas que funcionan como máquinas que tienen un input y un output sin entender qué es lo que está pasando por medio, y estamos hablando de cosas muy graves porque en esas cajas cerradas lo que hay dentro son, por ejemplo, las centrales nucleares o son todo el sistema que regula los flujos de electricidad. Son cosas realmente donde también nos estamos jugando la vida y es absurdo que como humanos, que como ciudadanos, renunciemos a saber cómo funciona el mundo en el que habitamos. Pero también el concepto de hacker o de hackeo se ha ido extendiendo, ampliando, y en realidad hay significados dulces para la palabra hackear y significados radicales para la palabra hackear. Entre los dulces estaría cualquier acción que emprendamos cuyo objetivo sea cambiar el uso de las cosas, inventar un nuevo uso para viejos dispositivos, para viejas máquinas. Eso, de alguna manera, en la cultura hacker, en el sentido en el que Himanen utiliza la cultura hacker, pues sería una de las características sustantivas de los hackers. Pero también, en términos más radicales, hay otros autores como Mackenzie Ward que directamente va al punto, lo que él considera el punto clave de lo que significa hackear, que es desbloquear el nudo gordiano del sistema capitalista en el que vivimos, que es la propiedad privada, la propiedad exclusiva, la capacidad para crear monopolios a través de leyes que autorizan a alguien a hacer un uso exclusivo del conocimiento o de lo que sea, es lo que para Mackenzie Ward es la tarea principal del hacker. Sería entonces redimir las cosas de su origen procomunal y robarles, quitarles, debilitar su estatuto jurídico como propiedad privada. Sacar las cosas de la propiedad y devolverlas al procomún sería la tarea principal del hacker. Es un concepto plástico y nadie sobra, todo es necesario,
Recuerdo la última vez que escuché la palabra hacker, era una amiga que estaba en la ciudad universitaria en Madrid y dijo: voy a ver si me hackeo un coche y alguien me lleva al centro. O sea que en realidad el coche, que es una propiedad privada de uno, exclusiva, es como la segunda vivienda. Si uno logra que alguien, haciéndole autostop o por cualquier otro procedimiento, te meta dentro de su casa y la use de otra manera distinta como estaba pensada, que es como uso privado exclusivo, también eso podría ser llamado hacker. Bueno, yo me voy a mover un poco en todo el espectro de sentidos posibles y estoy seguro que ustedes ya también tienen en mente otras posibilidades y seguro que son acertadas de usar el término hacker. Abrir un museo, que es finalmente de lo que se trataría hackear un museo, no sé bien en qué consistiría, pero vamos a ir explorándolo poco a poco. En realidad, para mí, el esfuerzo principal que voy a hacer hoy aquí es el de mostrar cómo esta relación entre Procomún y patrimonio es tan extremadamente novedosa e interesante que hace que surjan, que se pongan a la luz un sinfín de pequeños problemas que tienen los museos y que se resisten a abordarlos, ¿no? Y solo el crear esa conexión, que es una conexión relativamente nueva, ya en sí mismo es capaz de enseñarnos nuevas posibilidades para esa estructura que llamamos museo y que es verdaderamente antigua y es al primer punto al que me voy a dirigir. Antes quiero todavía hacer una matización en esta fase de introducción, y es la noción de abrir museos no tiene nada que ver con la de hacerlos más grandes, incluir más contenidos, invitar más actores, conseguir más públicos, hacer más exposiciones, hacer que esas exposiciones se proliferen por más medios, por la prensa, por internet, por qué sé yo, por todos los media que hay, sino que en realidad abrir un museo sería principalmente tratar de entender que los museos podrían ser de otra manera distinta a como son, que los museos no hay ninguna ley que nos obligue a pensarlos tal cual los hemos recibido, que podrían ser otra cosa, y es a eso a lo que me dirijo, a qué otra cosa podrían ser o qué cosa dejaron de ser y en qué momento y por qué motivo dejaron de serlo. Y es el primer punto de mi presentación. Yo, estudiando, mi origen, como explicó Carlos, era la ilustración. Empecé haciendo algunas investigaciones sobre la ciencia y la ilustración y me llevé una extraordinaria sorpresa al comprobar, por accidente, y es algo de lo que se habla mucho menos de lo que deberíamos, que los primeros museos que nacen en el siglo XVIII nacen para contener un montón de objetos que no tenían nada de extraordinario. Por el contrario, eran objetos súper ordinarios, eran los objetos más vulgares que uno puede imaginar. Eran piritas, eran piedras, eran huesos, eran máquinas, modelos, arados, eran fósiles, herbarios, conchas, plantas, cosas que no tienen nada de excepcional. En cualquier lugar del mundo uno puede encontrar todo eso. De hecho, no es que pueda encontrarlo, es que no hubo ninguna ciudad del mundo importante, ninguna ciudad del mundo en el siglo XVIII que quisiera ser importante a ambos lados del Atlántico que no creara los museos de historia natural para contener todo ese tipo de objetos. Los museos de arte fueron a continuación. Pero esta cosa de que los museos se abrieran para contener los objetos más comunes, más vulgares, más populares, a mí me parece que es extremadamente relevante. Tanto que yo me atrevo a sugerir, y lo he publicado, o sea que no es la primera vez que me acuso de haberlo hecho, que los museos nacieron para ser casa de los comunes, casa de los bienes comunes. Los museos, de alguna manera, estaban invitando a quienes se acercaban a ellos
a imaginar un mundo en el que el peso de la aristocracia, el peso de la Iglesia, el peso de la cultura recibida iba a deteriorarse, iba a difuminarse, iba a hacerse menos presente en favor de un proyecto para el futuro que se basaba en los objetos, en las cosas, stuff, como dicen los británicos, las cosas más vulgares, comunes, ordinarias, populares que había en el planeta Tierra. Y es un poco, si me lo permiten, la primera palanca que yo construyo aquí ante ustedes para avanzar en el argumento y que luego me llevará a preguntarme si deberíamos regresar, de alguna manera, desandar una parte del camino andado para pedirle a los museos que volvieran a ser, al menos en parte, nuevamente casa de los comunes, casa del procomún. La parte siguiente de mi reflexión que hago aquí es la de cómo devinieron cosas tan distintas a lo que en su origen querían ser. Y tenemos dos procesos de patrimonialización de esos bienes, una patrimonialización liberal posterior a la Revolución Francesa, que convierte a los bienes comunes en una propiedad del Estado, propiedad pública. Seguramente era la forma más decente de tratar esos bienes, porque el Estado creyó ser heredero de todos los bienes comunales, y sobre la base de una apropiación sistemática de los bienes comunes, ya fueran regadíos, ya fueran ríos, los bienes del subsuelo y todos los que pudieron apropiarse, los que le dejaron la nobleza, les dejó para uso exclusivo del Estado, fue el capital sobre el cual el Estado moderno pudo construir un sistema educativo, un sistema sanitario y todas las formas posteriores de servicios públicos que ha venido dando el Estado. Al principio nos parecía que era de cajón que así fuera, y tenemos 2 siglos de celebración del Estado como motor civilizatorio y como actor principal en la construcción de un espacio público que durante mucho tiempo llegamos a pensar que no se diferenciaba del espacio común, de ese espacio que había antes de que hubiera, digamos, un Estado intrusivo, un Estado que aprovechó, reconfiguró el contenido de todos esos museos para ponerlo al servicio de la construcción de una identidad nacional, y que reconfiguró el recurso para legitimarlo como objeto público desde el punto de vista jurídico, y de alguna manera el proceso que estoy describiendo lleva a lo que algunos autores interesados en estas cuestiones llaman una monumentalización de la memoria. El principal objetivo de estos museos pasó a ser el de la construcción de un canon que permitiera crear una cultura para todos la misma, y esto ya conecta, para los que le interesen estas cuestiones, con lo que Foucault llamó instituciones disciplinarias de construcción de la identidad nacional por imposición de un canon. El segundo gran proceso de patrimonialización es más reciente, es posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde todos asistimos al espectáculo bochornoso de la expansión de los nacionalismos, y de alguna manera, para contrarrestar esa deriva criminal de la cultura nacional o nacionalista, pues se impuso lo que se llamó el deber de la memoria, o lo que otros llaman la cruzada del patrimonio, es decir, una deriva según la cual volver a los orígenes de las cosas de alguna manera nos iba a permitir a los occidentales, a los humanos, recuperar valores que se habían olvidado en el camino por los excesos de las guerras y del Estado-nación. La consecuencia de ese desideratum fue una expansión ilimitada del patrimonio. De pronto,
vemos cómo cualquier cosa podía ser considerada patrimonio. El patrimonio que antes era muy objetual, ahora por las políticas de UNESCO pasa a ser también incorporado lo que llamamos los patrimonios inmateriales y lo que llamamos también el patrimonio natural, de manera que el patrimonio deja de ser algo tan musealizable y pasa a ser algo más elusivo, menos dirigido, menos vertical, menos burocratizado, para dar pie a que se llegue al desideratum, que se considera lo que es óptimo, de que el deber de proteger algo en esta cultura, proteger algo no es clasificarlo y ordenarlo dentro de las salas de un edificio, sino que proteger algo es principalmente hacer lo que sea necesario para que se revele una comunidad, para que ponga en valor la existencia de una comunidad que es sostenida y sostiene los objetos que ahora queremos considerar patrimonializados, patrimonio de ese país o de quien sea, de la comunidad. El patrimonio, entonces, tal como es recibido en este contexto, es un patrimonio sospechoso de ser una impostura, algo que se ha inventado en las cátedras, han inventado los curadores, es un patrimonio que de alguna manera ha enmascarado la existencia de diferencias, la existencia de una diversidad cultural, de comunidades, de excluidos, de gentes por la periferia, y esto no hace más que alimentar esta expansión ilimitada del patrimonio. Hacia los años finales de los 80 y principios de los 90, el patrimonio se declara una cosa insostenible. Ningún país tiene dinero suficiente para sostener esta deriva expansionista de los bienes patrimoniales y, en consecuencia, se abre paso la deriva neoliberal de la que hablaba hace un minuto, porque ahora para sostener el patrimonio hay que insertarlo en el desarrollo de las industrias turísticas, de las industrias del ocio, de las industrias culturales. Y de pronto el patrimonio ya solo desempeña una función, que es la de atraer turistas, la de permitir que las industrias de la restauración y del turismo pues puedan florecer, dado que acaban siendo uno de los principales activos económicos y creadores de empleo en el mundo al que pertenecemos. Hay otra deriva interesante en esta expansión del patrimonio que convierte a las comunidades de las que antes hablaba, que son reveladas por esa existencia de bienes patrimoniales, pretende convertir a las comunidades en dueños, en propietarios de su propia memoria. Es decir, que mientras que por un lado es verdad que permiten que afloren divergencias, diferencias, diversidad cultural en nuestro mundo y es reconocido por el Estado, por otro lado estamos insertando esas comunidades en los imaginarios de la propiedad, en los imaginarios del neoliberalismo. Es una trampa curiosa, interesante, que no hacía sino reforzar la marcha del patrimonio hasta la conversión en un recurso industrial más como cualquier otro. Todo esto, en el fondo, y es gran parte de los debates que hay en UNESCO, muchos autores llaman unescoización del patrimonio, lo que prueba es que el patrimonio, lejos de ser el elemento que iba a cohesionar nuestros países, nuestras naciones, nuestras culturas, pasa a ser algo extremadamente contestado, pasa a ser algo demasiado abstracto y que está poniendo en valor bienes desarraigados, bienes arrancados de su origen, donde ya no significan nada, y luego habla de patrimonios inventados, y lo que incluye procesos vertiginosos de invención de la propia memoria. El patrimonio, entonces, pasa o deja de ser el desideratum sobre el cual construimos la identidad nacional para pasar a ser otra cosa que
no sabemos bien lo que es. Hay un antropólogo interesante que a mí me gusta mucho y que fue de los primeros en pensar esta problemática, o por lo menos de pensarla como a mí me parece que debe ser pensada, Alfred Hell, que habló de cómo los objetos pierden su agencia. Los objetos que eran la mayor parte de ellos, objetos que nosotros veíamos su valor por su capacidad para hacernos cosas a nosotros, pasan a ser solamente objetos que dicen, que están en un laberinto semántico de significados y de conflictos puramente discursivos, pero que no tienen ninguna capacidad de acción sobre las personas con las que esos objetos conviven, y no tienen ninguna capacidad de acción porque esa capacidad de acción, esa magia que tienen algunos objetos, está asociada a los contextos culturales en donde operan de esa manera. Una vez que dices qué bonitos o qué sabios o qué significativos son para llevarlos al museo, destruyes la magia y por tanto destruyes el objeto. Y hay experimentos que se han hecho con, por ejemplo, indígenas que han sido llevados a un museo para mostrarles el mismo don que se intercambian dentro de esta manera de verlos de Marcel Mauss en las economías del don, y para ellos dentro de su cultura son objetos extremadamente relevantes, y el mismo objeto puesto en el museo dicen que no les dice nada, que para ellos son objetos muertos. En realidad la crisis de los museos como institución relevante de nuestro mundo, de alguna manera es expresión de la crisis del espacio público, donde lo hemos llenado de objetos, de edificios, de valores que promueven, que acentúan, que favorecen la espectacularización de nuestro mundo y que crean una escisión muy grande entre quien es actor y quien es espectador, y que convierten, por tanto, a la ciudadanía en meros comparsas de un gran espectáculo del que se benefician pues todas las personas asociadas con las industrias culturales, y luego todo el ejército de catedráticos, curadores, críticos, marchand y demás parafernalia que sí que es verdad que han construido un mundo alrededor de esos objetos del que salen generalmente muy beneficiados, pero todo eso en principio, por lo que llevo comentado, no es seguro que tenga mucho que ver con lo que nos pasa ya a estas alturas. Lo que voy a hacer ahora, a partir de este momento, es intentar pensar la posibilidad de un espacio común en el que algunas instituciones, no sé si les llamaría museos, probablemente no, habrá que buscar otros términos, un espacio común en el que veamos la emergencia de nuevos patrimonios, o dicho de otra manera, el espacio común que crean los nuevos patrimonios que se crean en nuestro mundo. Y entonces contrastar, comparar, ver la tensión que hay entre espacio común y espacio público, que como dije, creíamos que era lo mismo, y me parece que en este momento ya es hora de que hagamos una distingos claros entre ambos espacios, ambos mundos. Para ver la emergencia de este espacio común hay muchas maneras de abordarlo, pero hay dos que a mí me parecen particularmente eficientes, particularmente claras, transparentes, predictivas, y por eso me voy a concentrar en ellas unos 10 minutos antes de seguir adelante. Me quiero fijar ahora en lo que sucede en el caso de los enfermos crónicos y de lo que sucede en los casos de catástrofes. Son dos casos bien interesantes y ambos tienen en común que de alguna manera el espacio público se desploma, porque tanto en el caso de las catástrofes es muy obvio, el Estado nos vende permanentemente que lo tiene todo pensado y todo organizado y que no hay que preocuparse, pero los hechos demuestran de una forma tosuda
que cada vez que sucede una catástrofe, el espacio público esa supuesta preocupación pública se desvanece, desaparece, y tiene que ser la gente la que se busque la vida por sí misma. La gente se convierte en la principal infraestructura y hasta cierto punto es lógico, porque es verdad que en los casos de catástrofes se destruyen las carreteras, se destruyen los sistemas de comunicación y entonces tenemos muy bien preparado una nave con mantas, pero ahora no sabemos cómo llevarla porque no existen carreteras y ni siquiera sabemos a dónde llevarlas porque no hay telefonía. Y entonces la gente se busca la vida, porque también en esos supuestos las mamás tienen que darle el biberón a sus bebés y los tienen que cuidar de esos niños y tienen que cuidar de los enfermos y tienen que cuidar de los viejos y se inventan otra vez ese espacio común que existe, que sabemos que es el soporte de la vida misma, pero que de alguna manera es invisible o, para ser más rigurosos, es invisibilizado por la prepotencia, la preponderancia mediática y no solo mediática que tiene el espacio público y el espacio privado respecto de ese espacio común que sí se hace presente en los supuestos de catástrofe porque es el único que existe. Lo hemos visto muy claro en el último ejemplo, tengo muchos y luego si quieren en el diálogo puedo contar muchos casos como el de Fukushima. Cuando fue el terremoto y luego tsunami en Fukushima, la empresa TEPCO trató de ocultar todos los datos que podía para que nadie pudiera acusarla de una falta de responsabilidad pública. Pero también el Estado japonés, que aparentemente declaraba estar muy interesado en producir información fehaciente, verídica, en tiempo real, en la práctica tuvo que reconocer que todos sus sensores de radiactividad que tenía instalados se habían destruido por el tsunami. Pero lo que ocurrió en este caso es que un hackerspace de Tokio, asociado con otras organizaciones por fuera del Japón, lograron en un plazo récord de 2 días diseñar, hacer los planos, conseguir los recursos, construir y difundir por toda la zona afectada unos contadores Geiger, medidores de radiactividad y que estaban basados en las filosofías del hardware libre, que pudieron empezar a emitir datos de calidad que fueron el fundamento no solo para las políticas del gobierno, sino también eran la única referencia estable que tomaron en serio los gobiernos de todo el mundo, incluida los de la Agencia de la Energía Atómica. El caso es más complicado, pero hoy no es el día de hablar de los detalles del caso, sino de manifestar cómo un grupo de personas por fuera de las instituciones y del gobierno fueron capaces de crear una infraestructura que era la única infraestructura viable, creíble, capaz de proporcionar información sobre la cual empezar a dar atención a los afectados y también denunciar el apagón informativo que tanto el sector público como el sector privado produjeron sobre el acontecimiento. El caso de los enfermos crónicos también es muy interesante. La medicina es una maravilla para quien tenga un proceso crítico, una apendicitis, y uno va al hospital y a las horas ya está en casa y de estar muriéndose pasa a estar estupendo. Para los procesos críticos hemos inventado un sistema sanitario que es maravilloso, realmente espectacular para el que tenga acceso a esos servicios, que no siempre están tan socializados y no siempre tenemos unos servicios tan buenos como sus publicistas dicen. Pero en el caso de los padecimientos crónicos, el asunto cambia por completo. Los padecimientos crónicos son de naturaleza multicausal, es decir, que ni siquiera estamos seguros de cuál es la causa que los produce. Son de naturaleza conflictiva, hay tensiones dentro de la propia comunidad médica, de la propia comunidad sanitaria, sobre qué podría ser lo que está pasando. Hay algunos, como pasa en el caso del cáncer de mama, y esto lo sabemos por las movilizaciones de los movimientos feministas, que reprochan y denuncian
a la corporación médica, que solo presta atención a los aspectos bioquímicos y a los aspectos personales de la enfermedad, cuando las feministas reclaman que el cáncer de mama tiene un origen medioambiental y que no es un problema personal, sino que es un problema social, es un problema colectivo. El caso es que, como lo queramos ver, la medicina, nuestra actual estructura, es bastante ineficiente para los problemas crónicos. Y tengo un ejemplo, como he puesto con el del Fukushima, pero es el de los enfermos mentales. Hay una comunidad virtual que se llama Brain Talk Communities, que está formada por centenares de miles de personas que están cansadas de que se les recomienden ansiolíticos y antidepresivos para curarse de sus padecimientos mentales, porque, entre otras cosas, esos fármacos que toman tienen efectos secundarios que ellas, digo ellas porque el 98% de las personas que forman parte de estas comunidades son mujeres, ellas denuncian que desde que toman los fármacos han perdido la fuerza por vivir, la alegría, se ha retirado el apetito sexual y tiene un sinfín de efectos colaterales secundarios que le permiten tener una vida de calidad suficiente para sus aspiraciones. Se han declarado entonces en rebeldía, digamos, respecto de la medicina oficial, de la medicina pública, y a través de estas comunidades han comenzado a intercambiar información sobre lo que les pasa, convirtiendo lo que para la medicina es asuntos secundarios, efectos colaterales, aspectos menores del enfermar, los han convertido en centrales. Han hecho de su propia experiencia el centro de una exploración colectiva experimental de su padecimiento. En realidad, lo que han hecho es organizar un ensayo clínico gigantesco sin pedirle permiso ni al Estado, ni al marido, ni al jefe, ni al director médico de turno, para saber y poner a prueba las diferentes maneras de enfrentar el problema de la depresión, el problema de la enfermedad mental. Y lo que es interesante de esta comunidad, bueno, hay gente que lo ha estudiado en profundidad y descubierto cosas maravillosas, como por ejemplo que solo el 6% de la enfermedad de la información que intercambian en el chat está anticuada, es falsa o es incompleta. Solo el 6%. ¿Por qué? Porque les va la vida en ello, están estudiando, están trabajando, se están formando, están leyendo lo que deben leer y al principio, por supuesto, como nadie nace sabiendo, pues saben poco, pero conforme la comunidad ha ido rotando, han demostrado ser bastante eficientes también en la captación de información, digamos, oficial, información acreditada, legitimada por las organizaciones científicas y académicas. En realidad, al hacer lo que estoy contando y abordar los problemas de su cuerpo con una terminología inexistente y dándole valor a unas experiencias a las que hasta ahora la medicina no le había dado valor, en realidad lo que están haciendo es creando un cuerpo ex novo, pero un cuerpo que tiene ciertas peculiaridades. Por ejemplo, que es un cuerpo común, un cuerpo creado entre todas, un cuerpo que no es alienable, un cuerpo experimental, un cuerpo abierto, un cuerpo recursivo. Y esto es interesante porque el cuerpo ese que están inventando y la comunidad que sostiene ese cuerpo es un cuerpo que se adapta y cambia constantemente en función de las personas que están conectadas. Y la propia infraestructura que han sido capaces de crear para que esos flujos de información no decaigan y sostengan la voluntad, el deseo de curarse, más que de curarse, porque quienes tienen enfermedades crónicas ya saben que no hay curación para ellos, pero sí saben, y es lo que desean y a lo que aspiran a una calidad de vida mejor que la que les ofrece el mundo al que vivimos. Bueno, han creado entonces, y ahora retomo los dos casos, este espacio que no existía y que es un espacio en el que han podido inventar nuevas formas de socialización,
nuevas formas de conocimiento, nuevas formas de experimentación, nuevas formas de poner a prueba los patrimonios, la ciencia, el conocimiento recibido para ponerlo al servicio de sus propios intereses, son infraestructuras que garantizan nuevas formas de vida en común. Nuevas formas que ambas tienen la peculiaridad de que no pueden ser patrimonializadas. Están fuera de los imaginarios de la propiedad. Son, entonces, en consecuencia, la reinvención, ahora ya, no este espacio común del que en algún momento he hablado, este espacio común que es la sustancia misma de la vida, que es lo que son eso que llamaba Michel de Certeau los fraseos peatonales, este deambular de todos por nuestras calles para reafirmar y reivindicar que la ciudad no es una cosa que tenga que ver con edificios, que tenga que ver con calles, que tenga que ver con urbanistas, sino que es una cosa que hacemos entre todos paseando. El libro, la ciudad como libro, es un libro que escribimos entre todos con nuestros deambulares. Igual pasa en estos nuevos espacios comunes que ahora, como ven, están asociados a las nuevas tecnologías, están asociados a la emergencia de nuevos públicos en el sentido de John Dewey, públicos objetivos, públicos no en el sentido más abstracto del término, públicos que son meros espectadores, sino públicos que se movilizan, públicos que generan una capacidad de interlocución, públicos que además no se organizan alrededor de un líder, no se organizan alrededor de un jefe, sino son públicos que han creado estructuras horizontales, distribuidas, de producción de sí mismos como interlocutores con capacidad de negociación frente a los poderes públicos, a las corporaciones privadas. Este espacio procomún o este espacio común del que estoy hablando tiene que ver no solo con estos públicos objetivos, ni tampoco con el derrumbe de lo público que se está produciendo en el caso de catástrofes del cuerpo, que es en realidad lo que es un padecimiento crónico, de catástrofes de la ciudad, de la urbe, como lo es, que es lo que es en realidad un tsunami o un terremoto. Podría poner más casos, pero lo dejo para luego. Es también expresión, resultado y consecuencia de la producción de estas nuevas infraestructuras. De forma que yo creo que para pensar el procomún habría que pensarlo, y el espacio común habría que pensarlo no como un espacio buenista, un espacio de chicos y de chicas buenas que quieren salvar al mundo y que están muy preocupados por las cosas que hacen los capitalistas, que son muy malos y que nos quieren nada más que vender cosas, sino que habría que pensar este espacio común como un espacio que implica la producción, la construcción de infraestructuras, de nuevas infraestructuras que permiten la emergencia de un mundo distinto, organizado alrededor de otros valores. ¿Qué es entonces estos nuevos patrimonios? Y estoy avanzando, ya me queda poco, ya les pido solo 5 o 10 minutos más para concluir. Me interesan estas características, ¿no? Destacarlas un poco. El procomún como asociado a las nuevas tecnologías, exactamente igual que pasó con aquellas piedras, con aquellos textiles, con aquellas conchas, con todas las cosas que integraron los primeros museos, aquellos que llamé Casa de los Comunes, porque aquellas piedras o piritas o como las queramos llamar, pasaron a ser objetos muy valiosos porque la ciencia, los instrumentos, los conceptos nuevos que estaba introduciendo la ciencia del momento, permitió poner en valor aquello como un objeto de alcance civilizatorio, como algo que debía ser sostenido en el aire y mostrado como lleno de valores para el futuro, ¿no? Está asociado a las nuevas tecnologías igual que ahora. Otro asunto interesante es que está sostenido por una comunidad. No se trata de cosas que yo pueda desarraigar, desanclar
y meterlas en un edificio, sino que en realidad lo que deberíamos considerar es la posibilidad de preservar esa comunidad y lo que eso representa, que es la propia infraestructura que necesita para mostrarse como público objetivo en el sentido que hablaba de John Dewey, o en el sentido que seguramente también admitiría, aunque no creo que haya escrito nada, o al menos yo no lo conozco todavía, en el sentido en el que lo admitiría Jacques Rancière y en su libro genial, que recomiendo para quien no lo conozca, Le Partage du Sensible. Otra cosa interesante es que son públicos emergentes. Son públicos que no están planificados, no hay alguien que se haya puesto en una oficina oval a diseñar cómo vamos aquí a lograr que los enfermos del SIDA o los enfermos del asma o los enfermos mentales o los afectadas por el cáncer de mama logren mostrarse y nosotros escucharlas para incorporar sus puntos de vista a los nuevos proyectos legislativos que tenemos. Son en realidad comunidades contrahegemónicas, son comunidades que han tenido que hacerse presentes para poder sobrevivir. No es que les interese la política, y mucho menos la política de partidos. Lo que les interesa es su propia vida, aunque sea, y se trata entonces de comunidades que se dotan, en el caso de los crónicos, de los enfermos crónicos, de una especie de bioidentidad, pero son comunidades de extraños. Lo que les ata no es el partido al que pertenecen, la lengua que hablan o la religión que practican. Lo que les ata es el abandono del Estado y del mercado de sus problemas. Y la última, la cuarta característica que quería mostrar es la de que inventan nuevas formas de sociabilidad. Esto, con lo ya contado, creo que no necesito extenderme más y mostrarlo. ¿Qué patrimonios son? De este procomún, que es una manera nueva, distinta, porque pone el énfasis en otras cosas, retomo un poco el comienzo de la charla cuando hice aquel distingo entre patrimonio y procomún. ¿Qué patrimonios estamos hablando, ¿no? Y voy a poner solo 3 o 4 casos para que se muestre la enorme diversidad y el carácter extraordinariamente elusivo que tiene el concepto de procomún. Ya he mencionado el aire y su vinculación con el asma, podría haber puesto también la atmósfera y su invasión por ondas electromagnéticas que, como saben, para entre un 3 y un 5% de la población del mundo, esas ondas electromagnéticas son extremadamente tóxicas y producen lo que se llama electrosensibilidad, que en los casos exagerados o extremos desemboca en el síndrome de fatiga extrema, que se calcula que solo en Europa afecta alrededor de entre 5 y 6 millones de personas. Pero son enfermedades no reconocidas porque las grandes corporaciones de las TIC, de las telecomunicaciones, tienen mucho interés en sembrar incertidumbre, hablar de que los experimentos no son concluyentes y contratar buenos laboratorios para que creen evidencias que hagan imposible concluir lo que el cuerpo de las mujeres, que hay otro caso que no he contado, pero podría haber contado, que padecen electrosensibilidad desde que cerca de su casa instalaron una antena de repetición de ondas y más casos, saben que en efecto les pasa, y ellas saben que eso les empezó a suceder desde que se instaló la antena y no antes, y están seguras y nadie las va a convencer de que es verdad. De hecho, ya hay países como Dinamarca que ha admitido que tenían razón y ha considerado esa enfermedad en el catálogo de enfermedades que los médicos pueden diagnosticar, y en consecuencia se trataría a partir de ese momento de enfermas que se beneficiarían de todos los privilegios que en muchos países tienen las personas que por enfermedad se dan de baja y reciben, entonces no pierden el empleo, reciben una pequeña cantidad para permitirles seguir viviendo. Todo el tema de la cultura y la propiedad intelectual, ¿no? Es escandaloso cómo hay centenares de empresas que se están apropiando del recetario, de las cocinas, de nuestra gastronomía, se están apropiando de todo lo que tiene que ver con
la música, de todas las formas de cultura popular, ¿no? Mediante incluidas prácticas sanatorias eficientes en las comunidades indígenas. Y otro tema más, y ya voy a avanzar hacia la conclusión, es el tema de los datos clínicos. Todos los hospitales tienen una enorme cantidad de datos que proceden de nuestro cuerpo cada vez que ingresamos al hospital, y estamos descubriendo cómo esos datos clínicos que el Estado considera suyos todos los datos que se derivan de los tejidos y células que dejamos allí. Ahora estamos viendo cómo ese patrimonio público, han hecho una ley para autorizarse a utilizar esos datos, pero no nos han pedido permiso para hacerlo. Pero el colmo es que esos datos clínicos, para poder sostener la infraestructura que los haga utilizables, los están vendiendo a grandes corporaciones farmacéuticas para, con esos datos, inventar nuevos fármacos o qué sé yo qué. Y el caso es que entonces una cosa que es mía, los datos que tienen que ver con mi genoma o con mi manera de reaccionar frente a determinadas sustancias químicas o alimentarias o cosméticas o lo que sea, yo mismo, en realidad, ya no sé bien cuál es la diferencia que hay entre mis datos clínicos y yo. Esos datos clínicos primero el Estado se los apropia y a continuación los privatiza. Y esto es algo que deberíamos discutir y que deberíamos hablar de eso en el espacio si no nos dejan en el espacio de lo público, al menos en el espacio de lo común. Ya voy a concluir. ¿Qué nuevo proyecto, digamos, neocuratorial necesitaríamos para que estos nuevos patrimonios emergieran, fueran un asunto de la incumbencia de todos y adquirieran la visibilidad que, a mi juicio, merecen? Obviamente, ya lo he ido diciendo, todos más o menos han estado anunciados, pero ahora refuerzo en estos 3 minutos últimos de mi charla estas preconclusiones que fui anunciando. Deberían dejar de hablar de objetos para hablar de comunidades. Un curador debería estar menos preocupado por los objetos que exhibe como por las comunidades que revela. De ser espacios donde se muestran cosas bellas o artificiosas o más o menos meritorias, deberíamos intentar rescatar la agencia de la que hablaba Alfred Hell, que deberían tener los objetos que queremos todavía asignarles cierta magia en nuestras vidas. De espacios de exposición, como con frecuencia imaginamos el espacio del museo, deberíamos hacerlos evolucionar en la dirección de ser lugares de experimentación. En el fondo, las dos comunidades que he mostrado y los dos proyectos de los que he hablado, el de los enfermos crónicos y el de Fukushima, en realidad lo que han hecho ha sido construir una infraestructura que en el fondo no es más que un gran laboratorio sin jefes, un gran laboratorio abierto, distribuido para todos. En vez de mostrar el canon, que es también la primera gran deriva por la que se despeñaron los museos, deberían dedicar más tiempo a visualizar la diferencia, la discrepancia. Los museos como espacios donde la discrepancia no molesta, sino que justamente es la sustancia misma de la que se deberían nutrir. En vez de crear series que fijan ese canon o la variedad que nuestro sistema cultural es capaz de asimilar y aceptar, por ejemplo, en el caso de los enfermos crónicos, un médico sabe perfectamente lo que es, salvo que esté crónico, y entonces quien lo sabe es el paciente, porque todo lo que experimenta el enfermo crónico son síntomas colaterales, síntomas sin importancia, subsidiarios, secundarios, irrelevantes para la medicina oficial. Abrir entonces el espacio a las muchas posibilidades de experimentar el mundo que tenemos. En vez de producir experiencias, esto ahora que es como lo último, ¿no? Que la gente va al museo a sentir,
sentir. Y si es posible, el síndrome de Stendhal, ¿no? Pues en vez de eso deberían evocar responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades de nuestro mundo. El museo parecería que promueve un mundo donde todos somos sujetos de derechos, y yo creo que llegó la hora en la que el museo debería ser un espacio para invitarnos a ser sujetos de responsabilidad respecto de nuestro aire, respecto de los crónicos, respecto de las muchas asuntos que requieren nuestro cuidado personal. En vez de ofrecer respuestas, que con frecuencia los museos están tentados siempre de producir representaciones del mundo razonables y sostenibles, yo creo que deberían dedicar más tiempo a sostener preguntas. Damos por hecho que hay muchos problemas ya resueltos, que los ha resuelto la ciencia o los ha resuelto el derecho o el Parlamento o quién sé yo, y lo que sí sabemos es que esas respuestas que nos ofrecen crean muchas víctimas, invisibilizan muchas cosas. Detrás de cada proyecto de visualización siempre hay un proyecto de invisibilización. Siempre queda gente por fuera, siempre quedan periferias, y los museos deberían sostener la pregunta y afirmar que las respuestas que ofrecieron son insuficientes y sostener su insuficiencia, hacerse grandes por no ser capaces de dar respuestas, sino de sostener preguntas. En vez de planificar acciones, deberían ser capaces de diseñar infraestructuras que luego funcionaran, porque crean las condiciones para que nuevas formas culturales prosperen, se autosostengan y no necesiten permanentemente que haya alguien que esté cambiando los protocolos para que la cosa pueda funcionar. En vez de ser espacios de popularización, abiertos a un público que supuestamente está deseoso de aprender, deberían ser espacios de coaprendizaje. Y, por fin, esta deriva hacia el acceso, ¿no? El acceso abierto, el acceso libre. No siempre lo que es más abierto favorece más al procomún. De hecho, Elinor Ostrom, la que obtuvo el Premio Nobel de Economía por haber dedicado su vida a estudiar los méritos, los efectos y el arte de la acción colectiva, de cómo es posible, es decir, cómo hay procomunes por todo el mundo que funcionan muy bien y que no son una reliquia del pasado y que están perfectamente vigentes y que sostienen comunidades muy eficientes. Una de las conclusiones más aplaudidas y que a mí me parece más brillante es la de que lo más contrario que hay a un bien común, a un procomún, es que sea abierto, de libre acceso. Ese fue el error que cometió Harding en su artículo sobre la tragedia de los bienes comunes, donde afirmaba que un bien común es algo que está condenado a desaparecer porque siempre va a haber free riders, siempre va a haber gente que quiera aprovecharse de ello y acabará haciendo un uso abusivo, y todos, para no ser perjudicados, acabarán imitando las prácticas, digamos, corruptas, y el fin de los bienes comunes, en consecuencia, sería su desaparición. La única manera de proteger los bienes privatizándolos. Elinor Ostrom dice que el error de Harding fue hacer equivalente la noción de bien común con la noción de bien de acceso libre, de acceso abierto, y que los bienes comunes necesitan reglas, necesitan unas reglas muy plásticas, muy adaptadas para que funcionen. Así que el acceso, más que libre, abierto a esos bienes culturales de naturaleza más hospitalaria y por tanto un acceso que permita a quien llegue participar, coproducir la agenda. Y nada más, muchas gracias. Sí, no se ve. Yo he logrado dar las ciegas, Le diré a mi amiga que funciona el experimento.
Porque en el último libro tiene los textos muy cortos. Ya, en el Carnaval de la Tecnociencia dice. Bueno, ese no es mi último libro, me acuso de haber perpetrado otros 2 o 3 más ya después de ese, pero en realidad ese libro es el efecto, una excrescencia final de un blog que yo sostuve durante 5 años o 6, que se llama Tecnocidanos, que ya no actualizo desde hace bastante tiempo y que sigue, que está accesible, y entonces un editor me dijo que por qué no publicaba unos cuantos posts, porque él era un seguidor en secreto y que le habían gustado mucho y que seleccionara 100. Yo publiqué, están publicados, alrededor de unos 500 posts sobre todas estas cuestiones. Y todos los casos que he puesto están ahí. Bueno, el de Fukushima no, porque ha sido más reciente, pero sí, por ejemplo, el de los enfermos mentales o el de los movimientos de feministas, de mujeres contra la forma de imaginar el problema del cáncer de mama. Todo eso está ahí. Y me pidió que seleccionara 100, seleccioné 100 y se publicó tal cual. Pero la duda que me surgió ahora es, con respecto a la última parte de la exposición, es ¿por qué en los museos? O sea, ¿qué tendría la institución museística que haría que valga la pena replantearla y no más bien pensar en hacer eso en otra parte? ¿Sí me explico? Sí, muy bien. Gracias. Sí, bueno, porque en los museos yo he intentado hacer una analogía que a lo mejor pueda parecer una operación de prestidigitación, ¿no? Un salto demasiado grande. Lo que yo he dicho es que los museos nacieron para ser la casa de los nuevos patrimonios, que eran, por otra parte, unos patrimonios extremadamente comunes y ordinarios, irrepetibles, irreproducibles, y ahora digo que también los museos, no sé si todos, porque yo, por ejemplo, en relación al Museo del Prado doy la batalla por perdida, pero quizá haya otros que no, quieran también ser la casa de los nuevos patrimonios, donde de nuevo vamos a encontrarnos a la gente más ordinaria, con los problemas más vulgares, si es que un cáncer de mama pueda ser un problema vulgar, pero si no vulgar, por lo menos ordinario, ¿no? De todos y de nadie al mismo tiempo. Entonces, supongo yo que los museos van a decir que no, porque están cómodos en su situación actual, ¿no? Tienen glamour, siguen teniendo glamour. Yo no comprendo por qué, pero lo tienen. Y entonces crean empleos bien pagados, hay un personal que tiene hasta una formación especializada estupenda, y van a decir que no, pero seguramente no todos, algunos yo creo que se dan cuenta de la trampa de ese glamour, ¿no? Que les condena a no ser más que un juguetito al servicio de las industrias culturales y a estar traicionando su obligación y su responsabilidad pública de ayudar a construir los verdaderos patrimonios, nuevos patrimonios, que son el sustento mismo no solo de la vida pública, sino también de la vida privada, ¿no? Y como dirán que no,
pues ya hay muchas gentes que se están movilizando por otro tipo de instituciones, que yo no sé cuáles son las que hay en México, pero sí podría hablar de las que hay en Madrid, que son un tipo de instituciones que han logrado vertebrar colectivos de artistas, de científicos, de activistas, de hackers, para promover una nueva manera de abordar los problemas que tenemos. Algunos dependen de instituciones públicas, otros tienen su origen en ocupaciones de edificios, son edificios ocupas o centros ocupas, otros son centros autogestionarios que han llegado a alguna forma de acuerdo pacífico y bien intencionado entre las partes implicadas. Y ahí se está trabajando en esos procesos que finalmente son de construcción de nuevas infraestructuras que hagan posible el sostenimiento de los bienes comunes. No sé si respondo. No te veo la cara, es que por eso te pregunto. No sé si estás contenta con mi respuesta o no. En realidad no le veo la cara a nadie. Bueno, pues en Media Lab, que es una de esas instituciones que pretende ser puente, mediadora en la transición entre las viejas formas culturales y las nuevas emergentes, es una más, con, por ejemplo, Tabacalera, que es un centro autogestionario, con centros hacker que hay por allí, son muchas, ¿no? Nosotros solo somos una más, una partecita, contribuimos modestamente. Tenemos una financiación del Ayuntamiento de Madrid, ahora amenazada porque hemos tenido un cambio que es en realidad una deriva muy conservadora, parece. Tenemos una subvención importante que nos permite desarrollar proyectos dentro. Los proyectos que allí desplegamos siempre tienen una estructura muy parecida. Es que se hace una convocatoria internacional alrededor de un tema que nos parece relevante. Muchas veces ese tema es demandado desde los propios usuarios de Media Lab y se presenta gente que presenta proyectos para realizar allí durante un plazo de 15 días. Y de esos proyectos que se presentan se eligen 10, porque no tenemos espacio nada más que para 10. Y una vez que se aprueban los 10, se sacan a la luz pública vía internet y se apunta al que quiere al proyecto. Son proyectos abiertos, donde el que los promueve inicialmente es pues uno que opera como coordinador, pero desde que nace el proyecto ya con todas las personas que se le agregan, pues pasa a ser un proyecto coproducido por todos los voluntarios que se van agregando. Y durante esos 15 días se produce algo mágico, que es que hay que ir allí para verlo, porque uno no lo puede creer, ¿no? De pronto, esos pequeños grupos, cada uno trabaja en lo que tiene con los materiales que hay allí a disposición, que no son muchos, con frecuencia tienen que salir a la calle a comprar materiales. Media Lab le da la infraestructura para decirles dónde comprar esto o lo otro. Y a los 15 días tienen que presentar un prototipo del proyecto que han desarrollado. Ahora, ¿de qué van esos proyectos? Por ejemplo, una de las convocatorias que hicimos se llamaba Ciencia de Barrio. Entonces, en Ciencia de Barrio se presentó gente desde el área de las nuevas tecnologías, gente de sociología o antropología, que convierte lo que pasa en el barrio en el centro del trabajo que allí se está haciendo. Y se presentaron proyectos y algunos de ellos puedo poner algún ejemplo de qué se hizo allí. Por ejemplo, uno de ellos consistía en medir la calidad del aire que se respiraba.
Entonces ellos han inventado un sensor. Ese sensor se inserta dentro de lo que se llama la Internet de las cosas. Es capaz de captar los datos de los sensores y producir visualizaciones que afectan a varios componentes que hay en el aire, pero que el Ayuntamiento de Madrid niega que existan, y que muestran que respiramos un aire que tiene una calidad con frecuencia paupérrima. Y esa calidad paupérrima está asociado a estudios de epidemiología popular que muestran cómo la incidencia de determinadas enfermedades en el barrio es creciente y desproporcionadamente alta respecto de lo que se produce en otros barrios de la ciudad. Y ahí entonces nos acogemos a este concepto de soya de injusticia espacial, como la ciudad es un espacio que consolida franjas de injusticia crecientes, y dependiendo de dónde vivas, así va a ser la calidad del aire que tengas. Y que el ayuntamiento no hace nada de eso, y todo eso lo hacemos con unas tecnologías y unos instrumentos que son incontestables. Nadie puede discutir que aquello tiene la misma calidad que el experimento más sofisticado y riguroso que se haga en el laboratorio de más mérito que haya en España. Y proyectos como ese pues tenemos muchos. Entonces, durante ese tiempo generan la web, generan el código para producir, que se llama Pachube. Es que ya me tendría que meter en detalles, como no sé qué sabéis de estas cosas, pues tampoco me quiero meter en muchos detalles. Pero todas esas tecnologías existen, son del software libre, están accesibles, y lo que hace falta es que alguien las ensamble de una manera atractiva, visualmente estética, contundente, ¿no? Robusta, que se vea, y todo eso se hace on time y online, o sea que durante el tiempo que dura el experimento sabemos en cada momento cuál es el estado de la calidad del aire. Otro experimento que se ha hecho, por ejemplo, que fue aprobado y se desarrolló. Como podemos nosotros saber cuántas cuentas de Twitter o blogs o Facebook hay en el barrio, porque hay diferentes maneras de saberlo, intentamos medir el pulso de qué habla la gente de verdad y en qué problemas tiene la gente cuando se expresa a través de sus cuentas de Twitter o de sus cuentas de Facebook. Todo eso se genera una enorme base de datos recopilando lo que dicen, y luego con métodos transparentes de filtrado podemos producir una imagen de qué es lo que de verdad a la gente le preocupa, no qué es lo que dicen los periódicos que la gente piensa, sino qué es lo que la gente piensa on time y online. Y claro, uno puede llevarse sorpresas, porque a lo mejor la gente habla de cosas que no tienen absolutamente, a lo mejor no, sucede que la gente habla de cosas que no tienen nada que ver con lo que escuchamos en la tele, ni con lo que escuchamos en la prensa, leemos en la prensa. Así, proyectos tenemos más, o sea, es que esto se ha hecho 10 veces. Lo que es emocionante es ver cómo se junta gente mayor con gente joven, gente de muchos países diferentes, se crean conexiones increíbles, se piensa con las manos, es un trabajo verdaderamente experimental y creativo, es un trabajo que está al servicio de una responsabilidad sobre la urbe, en este caso con los ejemplos que te he puesto, y que intentan hacer visibles cosas que en particular en este caso el Ayuntamiento de Madrid tiene enorme interés en seguir convirtiéndolas en cosas invisibles. Pero ahora ya no las pueden desacreditar, porque siempre sabíamos que era así, pero ahora sabemos cuántos miligramos de plomo o cuántos miligramos de azufre hay en el aire de Madrid tal día, tal hora, y no lo pueden discutir. No lo pueden discutir. No sé si respondo así. Podría, claro, yo llevo ahí trabajando 8 años y podría estar hablando toda la tarde y toda la noche, pero... Claro que sí, tengo una pregunta.
Esto es en relación a, bueno, todo el planteamiento tiene que ver con las tecnologías de la información y sobre todo el acceso de los que la tienen. El problema es qué sucede con los que no la tienen, porque sus ejemplos, bueno, los dos concretos que mencionó, pues obviamente es gente que tiene acceso a la información y al internet, y en un país como el nuestro, pues, los datos, realmente la gente que tiene acceso al internet, probablemente es poco, ¿no? En comparación a los países europeos o Japón, y obviamente la gente se preocupa sobre los problemas que les afectan directamente, pero ¿qué sucede con las personas que no tienen acceso y que tienen otro tipo de problemáticas, ¿no? Y que no tienen acceso a este tipo de medios de información o de internet? Porque lo existe, digo, pensar que en un país como el nuestro toda la gente está tecnificada, tiene acceso o sabe realmente cómo funcionan los equipos también, pues obviamente ese es otro asunto, ¿no? Que pues es algo que debe de preocuparse también. O sea, me parece muy interesante su planteamiento, nada más que me parecería demasiado pues idealista acerca también de la naturaleza humana, ¿no? O sea, pensar que pues obviamente son todos los problemas que pueden reflejarse a través de el internet o de algún medio de comunicación de ese tipo. Gracias, es una pregunta necesaria y te agradezco mucho que, más que una pregunta, que hayas expresado esa duda, ¿no? Esa sospecha de que tal vez esto no valga para todos y tal vez estemos lejos de poder pensar cosas así en otros espacios. Y es verdad, y no te voy a quitar la razón, y comparto también la preocupación que expresas con tus palabras, pero nos podíamos llevar sorpresas. Por ejemplo, en Haití, cuando fue el terremoto de Haití, pues la gente no tenía internet y estas cosas no hubieran funcionado en Haití, pero se descubrió a toda velocidad. Sabíamos que el 80% de los haitianos tenían un móvil, y se hizo una cosa muy parecida a lo que he contado sobre Fukushima y Japón, creando una cuenta para enviar SMS desde todos los lugares del territorio haitiano, y se le enseñó a una velocidad récord a los que voluntariamente se decidieron a contribuir en el proyecto, a mandar información normalizada que pudiera fácilmente ser incorporada para crear lo que desde entonces se llama un crisis map, que también pues es una tecnología que se llama USAID, que es una tecnología que está accesible. La cuenta de telefonía que se creó ni siquiera estaba en Haití. La gente enviaba el SMS, se crearon las condiciones para que ese dato pudiera viajar a Estados Unidos, donde estaba la comunidad hacker que estaba apoyando el proceso de construcción de un mapa de Haití que no existía porque se destruyeron tantas carreteras y tantas infraestructuras que las gentes que llegaron allí para dar ayuda, el problema que se encontraron es que no existía un mapa mismo de Haití para saber por dónde ir con los coches o por dónde ir con los servicios de asistencia sanitaria o para dar mantas o para dar alimentación o para lo que fuera. Nosotros en Madrid, asociados con otra gente, hemos creado un proyecto que se llama WiFi-Net, con G, escrito, digamos, en español, WiFi-Net, no WIFI, WiFi-Net, para crear una Wi-Fi ciudadana que está funcionando y es operativa y ya conecta Barcelona con Madrid, pasando por Valencia, y que es una Wi-Fi gratuita y que se monta con una tecnología extremadamente barata, porque las antenas repetidores son las latas estas de, ¿cómo se llaman? Pringle. Con las latas de Pringle funcionan muy bien como antenas amplificadoras, y luego hace falta que cada 20 kilómetros aproximadamente haya una antena repetidora. El precio de esa antena repetidora, si la compras sin más paliativos, la compras en una tienda, es unos 20 euros.
y yo he puesto en mi casa una, porque a mí no me importa gastarme 20 euros en eso, y se basa en que también hay muchas redes que son ciudadanas alternativas que se basan en la cesión de ancho de banda a la ciudadanía, algo que podemos hacer y bajándose un pequeño programa de la red que es software libre, tú puedes asignarle todo el ancho de banda que compras y que no usas cuando estás fuera de tu casa, en la oficina, trabajando de vacaciones, puedes asignar todo el ancho de banda a la red ciudadana. Hay muchas maneras de hacerlo y más eficientes y más baratas de lo que creemos. Pero eso, lo que digo, no minimiza la importancia de tu intervención, que yo creo que es pertinente, pero me ha parecido algo más dramática de lo que en realidad debería ser. O sea, tenemos más capacidad de acción para eso, para ponernos en marcha. Así, bueno, hace rato usted trataba el problema de de las enfermedades crónicas. Así que, bueno, ¿qué se ha logrado con que la gente se comunique, ¿no? Sobre todo ahorita que hablaba de las enfermedades mentales, todo lo que están provocando, todos sus medicamentos que aparentemente quieren curar una cosa y afectan otra. ¿Qué se ha logrado? Bueno, han logrado una cosa que no es menor, que es el empoderamiento de los pacientes sobre su propia enfermedad. Solo eso me parece suficiente. Pero han logrado también ejercer un control crítico de las prácticas médicas estándar, porque la primera cosa que estas chicas hicieron evidente es que cada médico, cada maestrillo tenía su librillo, y que a unas chicas se les recomendaba tomar esta dosis y a otras otra dosis diferente, y que a algunas se les recomendaba un fármaco y a otras otra, y comenzaron entonces a cuestionar si esa diferencia era razonable o simplemente era coyuntural y era contingente, y contrastaron cuál era la dosis que podía ser más o menos eficiente, de manera que el empoderamiento no es solamente que les llevó a reconocerse entre ellas y prestarse apoyo mutuo, sino a cuestionar prácticas muy aquilatadas, pero también a poner en valor, pues algunas salen al chat a decir, pues a mí mi médico me dijo tal y me fue muy bien y os lo ofrezco para ver qué opináis. Y claro, enseguida las chicas se ponen en masa, sin pedirle permiso a nadie, a poner en práctica aquello. Y en muy poco tiempo, en un tiempo récord, hacen evidente si aquella recomendación es eficiente o no es eficiente. Es decir, han puesto en marcha un experimento sobre rumores, sospechas, prácticas poco acreditadas, pero que más o menos funcionan o que no funcionan. Es decir, han logrado verdaderamente objetivar, si es que esa palabra no es demasiado fuerte en este momento, han logrado objetivar un sinfín de prácticas, de conocimientos que se dan por buenas o por válidas tanto dentro como fuera de la academia, y que nadie se había molestado todavía en poner en eso. En la mayor parte, lo que en el chat que se puede aprender, porque lo declaran ellas y no tienen por qué mentir, porque ahí no están para hacer carrera ni para hacer paper, están para hablar de lo que les pasa, lo que ellas dicen es que su calidad de vida ha mejorado considerablemente. Y lo que he dicho para el caso de las enfermas mentales también es aplicable a otros grupos que igual han procedido de la misma manera, a contrastar lo que saben y lo que creen que saben
con lo que les dicen sus médicos o sus madres o sus vecinas. Y de alguna manera crear entonces una cultura nueva sobre los males que padecen. Pero uno concreto un poco impulsado por Antonio y por el Centro Cultural España en México es el Laboratorio del Procomún México, que tiene unos años ya trabajando. La última propuesta ahí es un repositorio, en principio en construcción, donde hay dos convocatorias abiertas para el mismo, donde se están justamente ofreciendo, para que me oigan, se están ofreciendo infraestructura para proyectos en donde el problema de lo común esté involucrado. Ustedes pueden encontrar en www.procomún.cc ese link y serán bienvenidas propuestas. Ahí mismo se organizan actividades. O sea que si están atentos, estas discusiones se están dando ya en nuestro país, no solo en el Laboratorio del Procomún, pero también ahí. Entonces, muchas gracias Antonio por tu charla y les pido que le demos un aplauso. Gracias.